El comandante Jake Morrison se frotó los ojos cansados y volvió a mirar la pantalla. Había estado trabajando durante 12 horas seguidas en el centro de comunicaciones del espacio profundo de la base lunar Prime. La superficie lunar se extendía interminablemente fuera de su ventana, gris y vacía bajo las estrellas distantes. «Otra noche tranquila», murmuró para sí mismo. Durante 3 años había estado escuchando el vacío con la esperanza de oír algo más que la estática y el ruido cósmico que la Tierra había enviado al espacio durante décadas, pero nada respondía. La cafetera emitió un suave pitido en la esquina. Jake se levantó y se acercó a llenar su taza. Mientras vertía el líquido caliente, un sonido extraño provenía de su equipo. Era diferente del zumbido de fondo habitual. Jake regresó corriendo a su estación y se puso los auriculares. El sonido definitivamente no era natural. Tenía patrones, como si alguien intentara decir algo. Su corazón comenzó a latir más rápido. Después de todos estos años de silencio, esto podría ser. «Lisa, baja ahora», llamó a su comunicador. La DRA. Lisa Parker era la mejor experta en idiomas que tenían. Si alguien pudiera averiguar qué. Esta señal significaba que sería ella. Lisa llegó 15 minutos después, todavía en pijama bajo la bata. Su cabello estaba desordenado por dormir, pero sus ojos estaban bien despiertos cuando escuchó la grabación. «Ponla de nuevo», dijo sentada frente a la computadora de análisis. La señal se repitió cada 47 segundos. Duró 12 segundos cada vez, luego silencio y volvió a empezar. «Definitivamente es artificial», dijo Lisa después de escuchar. «Durante 10 minutos. Alguien hizo esta señal, pero el idioma es completamente desconocido». Jake se sintió emocionado y asustado al mismo tiempo. «¿Puedes traducirla? Necesito más tiempo». «Pero Jake, esta señal viene de muy lejos, al menos a 40 años luz de la Tierra. Quienquiera que haya enviado esto tiene tecnología con la que solo podemos soñar». Lisa trabajó toda la noche mientras Jake llamaba a la almirante Kate Sullivan, jefa de la Fuerza de Defensa de la Tierra. La almirante no estaba contenta de que la despertaran a las 3 de la mañana. Pero cuando Jake le explicó lo que habían encontrado, se interesó mucho. «Sigue trabajando en ello», ordenó la almirante Sullivan. «Mantén esto en silencio hasta que sepamos más». Durante los 2 días siguientes, Lisa apenas durmió. Usó todos los programas de computadora y bases de datos de idiomas que tenía la Tierra. Lentamente, muy lentamente, comenzó a comprender fragmentos del mensaje. «Es una llamada de socorro», le dijo a Jake a la 3ª mañana. Su voz sonaba de agotamiento. «Alguien está pidiendo ayuda». «¿Qué tipo de ayuda?». Lisa le mostró sus notas de traducción. La palabra que usan con más frecuencia se traduce como algo como extinción o fin. Alguien está tratando de exterminarlos. Jake Cinchio Frio. ¿Quién está tratando de matarlos? Los llaman la hegemonía. Parece ser una especie de gran gobierno o imperio que controla muchos sistemas estelares. Lisa continuó trabajando. Cada día entendía más del mensaje y cada día la traducción se volvía más aterradora. «Jake, necesitas escuchar esto», dijo Lisa al 5.º día. Tenía ojeras, pero su voz era clara. «Ya he traducido la mayor parte del mensaje». Presionó reproducir en su computadora. Una voz mecánica leyó la traducción. «Esta es la última nave del pueblo Celani. Transmitimos este mensaje a todos los que puedan escuchar. La hegemonía ha destruido nuestros mundos. Nuestra gente está muriendo. Somos los últimos supervivientes de una raza que una vez se contó en miles de millones. Pedimos ayuda a cualquiera que pueda escuchar, aunque sabemos que nadie vendrá. La hegemonía controla el 60% del espacio conocido. Nadie se atreve a luchar contra ellos. Nadie, excepto quizás los locos de Saúl. Los salvajes habitantes de los mundos de la muerte que fueron puestos en cuarentena hace mucho tiempo. Si alguno de los habitantes de las almas puede oír esto, por favor, sepan que morimos con honor». Morimos luchando. Jake Moreau Figementi Elisa. Habitantes de las almas, esos somos nosotros. Están hablando de humanos. Sí, pero Jake, escucha cómo nos describen. Locos, salvajes habitantes de los mundos de la muerte en cuarentena. Saben de nosotros, pero nos tienen miedo. ¿Por qué tendrían miedo de los humanos? Nunca hemos salido de nuestro propio sistema solar, excepto por unas pocas colonias pequeñas. Lisa negó con la cabeza. «No lo sé, pero hay más». Tocó otra sección. «Los registros hablan de Soul 3,
el mundo de la muerte donde viven los locos. Un planeta de aire venenoso y gravedad aplastante donde las criaturas luchan constantemente y sobreviven en condiciones que mataría a la mayoría de los seres civilizados. Los primeros exploradores informaron que los moradores de las almas son demasiado peligrosos para contactarlos. Se declaran la guerra entre sí por deporte y comen la carne de sus enemigos. Están en cuarentena por la seguridad de todas las especies civilizadas. Jake se rió, pero no fue un sonido alegre. Creen que somos monstruos, pero Jake, también están pidiendo nuestra ayuda. Están tan desesperados que están dispuestos a llamar a los monstruos. Jake contactó al almirante Sullivan de inmediato. En cuestión de horas, la almirante estaba en la base Luna Prime escuchando la traducción completa con su personal superior. ¿A qué distancia viene la señal?, preguntó el almirante Sullivan. A 47 años luz. Jake respondió, de un lugar llamado el Sistema Natal Celani. ¿Y está seguro de que esto es real? Lisa Asensio. La señal es definitivamente artificial. Los patrones de lenguaje son consistentes y el conocimiento técnico que se muestra en su mensaje va mucho más allá de cualquier cosa que pudiéramos falsificar. La almirante Sullivan se quedó callada por un largo tiempo. Finalmente habló. Si este mensaje es real, entonces no estamos solos en el universo. Y aparentemente todos los demás nos tienen miedo. ¿Qué hacemos?, preguntó Jake. La almirante se levantó y caminó hacia la ventana. La tierra colgaba en el cielo negro, azul, hermoso y pacífico. Siempre nos hemos preguntado qué haríamos si encontráramos vida inteligente en el espacio. Bueno, ahora lo sabemos. Se están muriendo y están pidiendo ayuda. Pero, almirante, ni siquiera sabemos si podemos llegar. 47 años luz es más lejos de lo que cualquier humano ha viajado jamás. La almirante Sullivan se giró para enfrentarlos. Entonces será mejor que averigüemos cómo hacerlo. El capitán Ryan Torres ha estado probando nuestra nave más rápida, la UES Defiant. Fue diseñada para la exploración de largo alcance. Si alguien puede hacer ese viaje es él. Jake sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿De verdad vamos a intentar rescatarlos? Comandante Morrison. Durante siglos, los humanos se han preguntado. Si estuviéramos solos en el universo ahora sabemos que no lo estamos y sabemos que alguien ahí fuera necesita nuestra ayuda. La pregunta no es si vamos a intentarlo, la pregunta es si vamos a tener éxito. La almirante Sullivan activó su comunicador. Esta es la almirante Sullivan. Necesito hablar con la capitana Torres inmediatamente y consiga una línea directa con él. Comando de la Tierra, vamos a necesitar todas las naves que tenemos. Mientras la almirante hacía sus llamadas, Jake miró las estrellas en algún lugar a 47 años luz de distancia. Una especie entera estaba muriendo y de alguna manera pensaron que los humanos, los locos mortales de Saúl, podrían estar lo suficientemente locos como para ayudarlos. Estaba empezando a pensar que podrían tener razón. El capitán Ryan Torres se paró en el puente de l'UES Defiant y vio desaparecer las estrellas. El motor de salto de la nave zumbaba con potencia mientras curvaba el espacio a su alrededor. En unos segundos viajarían más lejos de la Tierra de lo que cualquier humano había ido antes. Salto completo, informó la teniente comandante Amy Collins desde su posición en la estación táctica. Ahora estamos a 47 años luz de Tierra. Ryan miró la pantalla principal. Estrellas extrañas llenaban la vista, ninguna de ellas familiar. Después de viajar durante 6 meses para llegar a este punto, finalmente habían llegado al espacio Celani. ¿Alguna señal de la señal de socorro?, preguntó Ian Aldred Ben Harris. El médico y oficial científico de la nave revisó sus instrumentos. Estoy captando la señal. Es mucho más fuerte ahora. La fuente está a unos 2 millones de kilómetros de distancia. Lavanos Alley, Ordino Ryan. Mientras el Defiant se movía por el espacio, Ryan pensó en el viaje que los había traído hasta aquí. La Tierra nunca antes había construido una nave como esta. El Defiant era el doble de grande que sus naves de exploración normales y llevaba armas que nunca se habían probado en combate real. Capitán, estoy detectando varias naves más adelante, informó Amy. Su voz estaba tensa. Algunas de ellas están disparando armas. Póngalo en la pantalla. La pantalla principal mostró una terrible visión. 3 grandes naves oscuras atacaban a un grupo de naves más pequeñas. Las naves más pequeñas claramente estaban perdiendo. Varias ya estaban destruidas flotando en pedazos entre las estrellas. Las naves más pequeñas coincidían con el diseño descrito en el mensaje de Celani. El Dr. Harris dijo, esos deben ser los refugiados. ¿Y las naves más grandes?, preguntó Ryan. Diseño desconocido, pero definitivamente son hostiles. Mientras observaban,
una de las naves grandes disparó un rayo brillante que cortó una nave de refugiados por la mitad. Ryan sintió que la ira le subía al pecho. Estas eran las naves que destruían al pueblo Celani. Esas deben ser fuerzas de hegemonía. Amy dijo, ¿deberíamos contactarlos? No, dijo Ryan con firmeza. Primero contactamos a los refugiados. Abra un canal en la misma frecuencia que su señal de socorro. El Dr. Harris trabajó en su consola. Canal abierto. Capitán. Este es el capitán Ryan Torres de la nave Tierra. Desafiant. Recibimos su llamada de socorro. Estamos aquí para ayudar. Durante varios segundos solo hubo estática. Luego, una voz débil respondió en un inglés roto. Nave Tierra. Imposible. Los habitantes de las almas no abandonan su mundo de la muerte. Estamos aquí ahora. Ryan respondió, ¿cuántos supervivientes tienes? 12 naves. Quizás 3000 personas. Somos todos los que quedan de Celani. Ryan se sintió enfermo. 3000 personas de entre miles de millones. Los sacaremos de aquí. No. La voz alienígena dijo, deben correr. Las naves de la hegemonía los destruirán. Su pequeña nave no puede luchar contra ellos. Ryan miró a Amy. Estaba estudiando las naves enemigas en su pantalla. Capitán, las naves de la hegemonía son mucho más grandes que nosotros. Tienen armas pesadas y escudos fuertes, pero se mueven muy lentamente. ¡Qué lento! Como si no esperaran una pelea. Creen que solo están cazando refugiados. Ryan sonrió con tristeza. Entonces, démosles una sorpresa. Amy, prepare todas las armas. Apunten a la nave de la hegemonía más cercana. Señor, ¿está seguro? No sabemos cuán poderosas son sus armas. Solo hay una forma de averiguarlo. Disparen cuando estén listos. Las armas del Defiance ardieron en el espacio y alcanzaron la nave de la hegemonía más cercana. Los escudos de la nave enemiga brillaron en un azul brillante y luego fallaron por completo. Las armas humanas atravesaron el casco y causaron explosiones en las profundidades de la nave. Golpe directo, gritó Amy. Sus escudos están caídos y están perdiendo potencia. La nave de la Hegemony parecía confundida. Giraron lentamente hacia la Defiant, pero sus movimientos eran torpes y predecibles. Luchan como si nunca se hubieran enfrentado a una oposición real. Amy observó, miren cómo se posicionan. Sin cobertura, sin movimiento táctico. Ryan comprendió, están acostumbrados a luchar contra gente que no puede defenderse. Amy, patrón de ataque completo. Muéstrales cómo es una pelea real. La Defiant se lanzó hacia la formación de la hegemonía como un halcón atacando ratones. Amy disparó las armas en ráfagas rápidas, alcanzando diferentes objetivos cada vez que la nave humana se movía de formas que el enemigo no podía predecir, usando velocidad y tácticas que la Hegemony nunca había visto. En 10 minutos, 2 naves de la Hegemony fueron destruidas y la tercera se retiraba a toda velocidad. ¿Deberíamos perseguirlos?, preguntó Amy. No, nuestra prioridad son los refugiados. Ryan abrió el canal a las naves Celani de nuevo. Este es el capitán Torres. Las naves Hegemony se han ido. Estás a salvo por ahora. La voz alienígena que respondió sonaba sorprendida. ¿Cómo? ¿Cómo los derrotaste tan fácilmente? Esos eran cruceros de batalla Hegemony. Lo explicaremos más tarde. Ahora mismo necesitamos llevarte a un lugar seguro. ¿Tienes un lugar seguro al que puedas llegar? Hay una base oculta en el campo de asteroides de nuestro antiguo sistema natal, pero está lejos de aquí. Te escoltaremos allí. ¿Cuál es tu nombre? Soy Kate Barr, hablando por los supervivientes. Capitán Torres, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. Los viejos registros dicen que los moradores de las almas son salvajes y peligrosos. Que luchan en guerras por placer y se comen a sus enemigos. Pero viniste aquí para ayudarnos. ¿Por qué Ryan pensó en esa pregunta? Porque alguien pidió ayuda y pudimos dársela. Esa no es la respuesta que esperaba de un mundo de la muerte. ¿Qué es exactamente un mundo de la muerte? No conoces tu mundo. Soul 3 está clasificado como un mundo de la muerte Yaruai. La gravedad es 3 veces la normal. La atmósfera es venenosa para la mayoría de las especies. Los sistemas climáticos son violentos e impredecibles. Y las criaturas que viven allí, incluyendo a su gente, se consideran extremadamente peligrosas. El Dr. Harris levantó la vista de su consola. Capitán,
estoy obteniendo algunas lecturas interesantes de sus naves. Su gravedad artificial está ajustada a aproximadamente un tercio de la normal en la Tierra, y su atmósfera es principalmente nitrógeno y argón. Ryan comenzó a comprender. Kate Barr, ¿cuál es la gravedad en tu mundo natal? Gravedad estándar, 12 y 31 de la tuya. Medidas de la Tierra y tu atmósfera. Limpia y pura, no como la mezcla tóxica que respiras. Amy se rió. Creen que nuestro aire es venenoso y nuestra gravedad es aplastante. Kate Barr, Ryan dijo, ¿cuánto pesa tu gente en promedio? Un adulto sano pesa unos 25 kilogramos. El Dr. Harris hizo cálculos rápidos. Capitán, eso pesa alrededor de 25 kilogramos. Peso más que 3 de ellos juntos. Ryan estaba empezando a ver el panorama general. Kate, ¿cómo suele tu gente librar guerras? Lucha. No libramos guerras. Las especies civilizadas negocian. La violencia solo la usan los primitivos y los criminales. ¿Qué pasa con la hegemonía? Son diferentes. Usan la violencia para controlar a otros. La mayoría de las especies se rinden en lugar de enfrentarse a la destrucción. Luchar contra ellos se considera imposible. Pero tú estás luchando contra ellos. No teníamos opción. Vinieron a nuestros mundos y exigieron la rendición. Cuando nos negamos, empezaron a matar a nuestra gente. No somos guerreros. Capitán Torres. Somos eruditos, artistas y constructores. No sabemos cómo librar una guerra. Ryan sintió una profunda tristeza por estas personas. Eran pacíficos e inteligentes, pero no tenían idea de cómo defenderse de los agresores. Kate, ¿cuántas especies forman parte de la hegemonía? Más de 300 que conozcamos. Controlan el 60% del espacio conocido. ¿Y cuántas contraatacan? Ninguna. Luchar contra la hegemonía significa la muerte. Hasta hoy, nunca había visto a Hegemony. Naves derrotadas en batalla. El convoy de naves de refugiados comenzó a moverse hacia su base oculta. El Defiant tomó posición junto a ellos, listo para defenderse de cualquier nuevo ataque. Mientras viajaban por el espacio, Ketvar explicó más sobre la galaxia. La hegemonía gobernaba a través del miedo y la tecnología superior. Llegarían a un mundo y exigirían la rendición. Si la gente se negaba, la hegemonía destruiría sus ciudades hasta que se rindieran. La mayoría de las especies se rindieron de inmediato. Qatar dijo, es lógico. ¿Por qué morir cuando pueden vivir como sirvientes? Porque algunas cosas valen la pena morir por ellas. Ryan respondió, eso es lo que los hace tan peligrosos, los mortífagos. Morirán por ideas que solo existen en sus mentes. Libertad, honor, justicia. Estas cosas no son reales, pero las tratan como si fueran más importantes que la vida misma. Amy miró a Ryan. Señor, estoy empezando a entender por qué nos tienen miedo. Ryan asintió. Una galaxia llena de gente que siempre se rinde cuando se ve amenazada. Y luego estamos nosotros. Los locos de Saúl. Qatar dijo en voz baja. Quizás los viejos registros tenían razón sobre ti, pero quizás ellos estaban equivocados sobre lo que significa peligroso. Mientras el convoy de refugiados continuaba hacia un lugar seguro, Ryan se dio cuenta de que la humanidad acababa de entrar en una guerra de la que no sabían nada. Pero estaban a punto de enseñarle algo a la galaxia. Enji nuevo sobre lo que significaba contraatacar. El presidente Michael Hank se encontraba en la sala de reuniones de emergencia en las profundidades de la Casa Blanca. Alrededor de la larga mesa estaban sentadas las personas más poderosas de la Tierra. La general Patricia Coleman, jefa de todas las fuerzas militares de la Tierra. El director Steve Johnson de Inteligencia Terrestre. La doctora Linda Foster, la principal científica del gobierno, y docenas de otros líderes de todas las naciones del planeta. El mensaje del capitán Torres había llegado hacía 3 días. El primer contacto con vida extraterrestre había ocurrido y no era lo que nadie esperaba. Déjenme asegurarme de que entiendo esto correctamente. El presidente Han dijo, mirando el informe en sus manos. El resto de la galaxia nos considera monstruos peligrosos. Pusieron en cuarentena todo nuestro sistema solar porque nos tenían miedo. Y ahora quieren nuestra ayuda porque algún imperio está destruyendo especies pacíficas. El general Coleman asintió. Así es, señor presidente. Según los refugiados Celani, la hegemonía controla más de 300 especies en el 60% del espacio conocido. Gobiernan a través del miedo y la violencia y nadie se defiende. Nadie excepto nosotros. Aparentemente,
el capitán Torres destruyó 2 hegemonía. Naves de guerra en menos de 10 minutos. Los extraterrestres nunca habían visto nada parecido a nuestras tácticas de combate. El director Johnson se inclinó hacia adelante. Señor presidente, nuestro análisis de inteligencia sugiere que esto es tanto una amenaza como una oportunidad. La hegemonía sabe de la Tierra ahora. Si nos ven como un peligro, podrían intentar destruirnos antes de que podamos volvernos más fuertes. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que puedan llegar a la Tierra?, preguntó el presidente. No lo sabemos. Pero si tienen naves que pueden viajar 47 años luz rápidamente, podrían estar aquí antes de lo que creemos. La DRA. Foster abrió su tableta y mostró gráficos al grupo. He estado estudiando los datos del capitán Torres. Las diferencias físicas entre los humanos y otras especies son notables. Somos de 3 a 5 veces más pesados que la mayoría de los extraterrestres. Podemos sobrevivir en una gravedad que los aplastaría. Nuestra atmósfera los envenenaría. Pero podemos respirar casi cualquier cosa. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que la evolución nos convirtió en lo que llaman habitantes de mundos de la muerte. La Tierra es un planeta hostil en comparación con la mayoría de los mundos de la galaxia. Alta gravedad, clima peligroso, aire venenoso y fauna violenta. Solo las criaturas más fuertes podrían sobrevivir aquí. General Coleman se levantó y caminó hacia la exhibición mural. La investigación del Dr. Foster explica por qué nuestras tácticas militares funcionan tan bien contra ellos. Nunca se han enfrentado a oponentes que luchen como nosotros. ¿Cómo luchan? En realidad no lo hacen. La mayoría de las especies de la galaxia son pacíficas. Cuando se ven amenazadas, se rinden o huyen. La hegemonía simplemente aparece y exige la rendición. Por lo general, todos se rinden sin luchar. El presidente Hank sintió un escalofrío. Y cuando no nos rendimos, aprenden cómo es la verdadera lucha. El presidente guardó silencio durante varios minutos. Finalmente habló. ¿Cuáles son nuestras opciones? El director Johnson respondió primero. Podríamos intentar escondernos, callarnos y esperar que la hegemonía no nos note, pero ya saben que existimos. Podríamos intentar negociar, sugirió el Dr. Foster. Tal vez podamos llegar a algún tipo de acuerdo. General Coleman negó con la cabeza. Por lo que informó el capitán Torres, la hegemonía no negocia. Exigen la rendición o destruyen todo. ¿Cuál es la tercera opción?, preguntó el presidente Hank. Luchamos. El general Coleman dijo simplemente. Usamos nuestras ventajas como habitantes de los mundos de la muerte para protegernos y ayudar a otras especies. ¿Podemos ganar? Tal vez. Tengamos ventajas que no esperan, pero tendremos que actuar rápido. El presidente Hank se levantó y caminó hacia la ventana. Aunque estaban bajo tierra, podía imaginar el cielo azul y las nubes blancas. Sobre la Tierra parecía pacífica desde el espacio, pero había producido la especie más peligrosa de la galaxia. General Coleman, ¿qué necesitaría para preparar la Tierra para la guerra? Todo, señor. Necesitamos construir más naves, entrenar a más soldados y desarrollar nuevas armas. También necesitamos trabajar con nuestros aliados, la especie que la hegemonía está oprimiendo. El capitán Torres dice que hay docenas de ellos. Si podemos convencerlos de luchar junto a nosotros, tendremos una oportunidad mucho mejor. El director Johnson añadió. También necesitamos inteligencia. Necesitamos saber cuántas naves tiene la hegemonía, dónde están sus bases y cuáles podrían ser sus debilidades. La DRA. Foster levantó la mano. Señor presidente, me gustaría iniciar algo llamado el proyecto de Atwater. Necesitamos entender exactamente qué hace a los humanos diferentes de otras especies. Si podemos descubrir nuestras ventajas, podremos usarlas mejor. El presidente Hank regresó a su asiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sabemos, admitió el general Coleman, pero recomiendo que actuemos como si pudieran atacarnos en cualquier momento. El presidente miró a su alrededor y vio todos los rostros preocupados. Eran las personas más inteligentes y experimentadas de la Tierra, y todos estaban asustados. Pero también pudo ver algo más en sus ojos: determinación. Quiero recomendaciones de todos ustedes. En 24 horas, el general Coleman debe comenzar la movilización inmediata de todas las fuerzas terrestres. Director Johnson, averigüe todo lo que pueda sobre la hegemonía. Dr. Fo. Esther, comienza tu proyecto de Atwater inmediatamente. Al terminar la reunión, el presidente Hank se quedó con el general Coleman. Patricia, ¿de verdad podemos hacer esto?
¿Podemos luchar contra un imperio que controla la mitad de la galaxia? El general Coleman sonrió con tristeza. Señor presidente, los humanos han estado librando batallas imposibles durante miles de años. Luchamos entre nosotros cuando deberíamos haber trabajado juntos. Sobrevivimos a eras glaciales, plagas y guerras. Nunca nos hemos rendido en una lucha, incluso cuando las probabilidades estaban en nuestra contra. Esto es diferente. Esto es más grande que cualquier lucha que hayamos enfrentado. Sí, señor. Pero por primera vez en la historia de la humanidad, no estamos luchando contra otros humanos. Estamos luchando por la humanidad misma y por otras especies que no pueden luchar por sí mismas. Durante las siguientes semanas, la Tierra se transformó por completo. Viejos enemigos se convirtieron en aliados de la noche a la mañana. Las flotas estadounidense, china, rusa y europea se fusionaron en una fuerza unificada. Las naciones africanas proporcionaron minerales raros para la construcción naval. Los países sudamericanos abrieron sus fábricas para producir armas y equipo. La investigación del Dr. Foster reveló cosas increíbles sobre la biología humana. Los humanos podrían sobrevivir a heridas que matarían a la mayoría de los extraterrestres. Podían funcionar con niveles de dolor que paralizarían a otras especies. Podían adaptarse a entornos que otras criaturas encontraban imposibles. No solo somos físicamente más fuertes, explicó el Dr. Foster al presidente. También somos mentalmente diferentes. Otras especies evitan el conflicto. Los humanos ven el conflicto como un desafío a superar. El general Coleman estaba construyendo la fuerza militar más grande que la Tierra jamás había visto. Naves de todas las naciones se unieron a la nueva flota de defensa terrestre. Soldados que habían sido enemigos semanas antes ahora entrenaban juntos. La clave está. La sorprendida general Coleman le dijo a su personal, los Hegemony creen que saben cómo luchar. Usan grandes naves y armas pesadas para asustar a la gente y hacer que se rinda, pero nunca han luchado contra nadie que devuelva el golpe. Los informes de inteligencia del director Johnson pintaron una imagen clara del enemigo. Los Hegemony tenían miles de naves, pero estaban repartidas en cientos de sistemas estelares. La mayoría de sus fuerzas se usaban para controlar poblaciones, no para luchar en guerras. Son como matones, informó el director Johnson. Fuertes cuando se enfrentan a alguien más débil, pero nunca se han enfrentado a una oposición real. El capitán Torres envió tropas regulares. Actualizaciones de su misión de rescate con los refugiados Celani. Se había encontrado con 3 patrullas más de Hegemony y las había derrotado a todas fácilmente. Se corría la voz por la galaxia de que algo nuevo estaba sucediendo. Las especies que habían sido esclavizadas durante décadas estaban empezando a hacerse preguntas. Torres informó, quieren saber quiénes son estos habitantes de las almas y cómo están derrotando a las fuerzas hegemónicas. El presidente Han se dio cuenta de que la Tierra estaba en un punto de inflexión. Durante siglos, los humanos se habían preguntado si estaban solos en el universo. Ahora sabían que no estaban solos, pero eran únicos. Eran la única especie que luchaba. En su discurso al mundo, el presidente Han habló simplemente, no pedimos ser los protectores de la galaxia, pero somos los únicos que podemos hacer el trabajo. La hegemonía gobierna a través del miedo y la violencia. Hoy les mostramos cómo es la verdadera fuerza. El informe final del Dr. Foster fue aterrador y alentador. Los humanos son los depredadores máximos de la galaxia. Todas las demás especies inteligentes evolucionaron de animales de presa o herbívoros pacíficos. Nosotros evolucionamos de cazadores. Somos la única especie que ve un enemigo más grande y más fuerte y piensa, ¿cómo puedo vencerlo?, en lugar de, ¿cómo puedo huir? Mientras las flotas de la Tierra se preparaban para el despegue, el presidente Han miró las estrellas y se preguntó qué estaban iniciando. La humanidad estaba a punto de anunciarse a la galaxia de la única manera que conocía, con acciones, no con palabras, con coraje, no con rendición. El gigante dormido estaba despertando y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La almirante Kate Sullivan se paró en el puente de la USS Liberation y observó aparecer 12 sistemas estelares diferentes en su pantalla táctica. Cada sistema tenía un marcador rojo que indicaba el control de la hegemonía. En 30 segundos, esos marcadores comenzarían a volverse azules a medida que las fuerzas humanas atacaran. Todos los comandantes de flota, listos. Su oficial de comunicaciones anunció que Kate respiró hondo. En sus 40 años de servicio militar, nunca había comandado una operación tan grande. 60 naves terrestres estaban a punto de atacar 12 sistemas diferentes al mismo tiempo. Fue la mayor acción militar en la historia de la humanidad.
Ordenó que comenzara la operación Deathworld. A través de la galaxia, las fuerzas humanas saltaron al combate. El propio objetivo de Kate era el sistema Proion, donde la hegemonía había esclavizado a 2 millones de alienígenas y construido una enorme fábrica de armas. Los defensores de la hegemonía fueron tomados completamente desprevenidos. Sus sensores mostraron naves humanas que aparecían de la nada, moviéndose a velocidades que creían imposibles y usando tácticas que no tenían sentido. «Las naves enemigas están intentando embestirnos», gritó un comandante de la hegemonía en una transmisión interceptada. «Vuelan directamente hacia nuestro fuego de armas», sonrió Kate con tristeza. Lo que vio la hegemonía es una locura. Los humanos llamaron agresividad. Las naves humanas se construyeron más fuertes y podían soportar más daño. Cuando un capitán humano vio fuego enemigo intenso, voló a través de él en lugar de rodearlo. El capitán Danny Mitchell estaba liderando la parte más peligrosa de la operación. Su equipo de fuerzas especiales había saltado al sistema Kepler 442, donde la hegemonía mantenía a prisioneros políticos de docenas de especies. Cápsulas de abordaje alejadas. Danny informó por la radio. Su voz era tranquila a pesar de volar directamente hacia una estación espacial fuertemente defendida. El equipo de Danny usó tácticas que ninguna otra especie había intentado jamás. En lugar de librar batallas de nave a distancia, los humanos colocaron pequeñas cápsulas en las naves enemigas y se abrieron paso hacia el interior. Luego lucharon habitación por habitación hasta que controlaron toda la nave. La tripulación de la hegemonía se está rindiendo. Danny informó 20 minutos después. Nunca habían visto tácticas de abordaje antes. La mayoría simplemente huyeron cuando comenzamos a cortar su casco. La comandante Sarah Blake estaba llevando a cabo una misión aún más peligrosa. Había pasado 3 meses infiltrándose en el espacio de la hegemonía, fingiendo ser una traidora desde una posición neutral. Especie. Su nave parecía alienígena, pero por dentro estaba repleta de equipo de vigilancia humana. Sarah, al mando, susurró desde su escondite en una nave de mando de la hegemonía. Estoy dentro de su centro de operaciones principal. Necesitas escuchar esto. Transmitió una grabación de líderes de la hegemonía hablando. La traducción reveló su completa confusión sobre las tácticas humanas. ¿Cómo luchamos contra un enemigo que no sigue ninguna regla lógica? Un almirante de la hegemonía decía, sacrifican sus propias naves para destruir las nuestras. Atacan cuando deberían retirarse. Luchan cuando deberían rendirse. Quizás deberíamos negociar, sugirió otra voz. Con los mortífagos es imposible. No entienden la razón. Solo entienden la violencia. Entonces les damos violencia. Envía a toda la quinta flota a Saúl. Destruye su mundo natal antes de que puedan fortalecerse. La sangre de Sarah se heló. Los Redman planeaban atacar la Tierra con su flota más grande. Inmediatamente envió un mensaje de advertencia y luego comenzó a sabotear los sistemas informáticos de la nave de mando. Mientras tanto, en el sistema Taeti, las fuerzas humanas y alienígenas luchaban juntas por primera vez. La especie local llamada maní había sido esclavizada durante 30 años después, cuando las naves humanas llegaron y comenzaron a atacar a las fuerzas de la hegemonía. Los maní no podían creer lo que veían. Esto es imposible, dijo Tetko, un maní que había estado organizando la resistencia en secreto. Nadie lucha contra la hegemonía directamente. Sí, respondió el mayor Frank Rodríguez, al mando de un equipo de soldados humanos. Y ahora aprenderás cómo los humanos enseñaron a los MC-Connie tácticas básicas de combate, cómo usar la cobertura, cómo coordinar ataques, cómo seguir luchando incluso heridos o asustados. Tu gente está loca, le dijo Tetiko a Frank durante un descanso del combate. Simplemente cargas directamente contra una fortificación de la hegemonía mientras te disparan. Así es como se gana, explicó Frank. Haces lo que no esperan. Esperan que la gente huya o se rinda. No esperan que la gente ataque. Pero muchos de tus soldados resultaron heridos. Sí, pero seguimos luchando de todos modos. Eso es lo que les asusta. Pueden hacernos daño, pero no pueden detenernos. Las batallas se prolongaron durante 6 días en 12 sistemas. Las fuerzas humanas eran superadas en número en todas partes, pero ganaron todos los enfrentamientos importantes. El secreto era que las fuerzas de la hegemonía nunca se habían enfrentado a una oposición real antes. Ceptai era un comandante de la hegemonía que había tenido éxito durante 20 años. Había conquistado docenas de mundos simplemente presentándose y exigiendo la rendición. Pero ahora estaba aprendiendo cómo se sentía la verdadera guerra.
No luchan como cualquier especie civilizada, informó a sus superiores. Cuando dañamos sus naves, las usan como armas. Cuando herimos a sus soldados, siguen luchando. Cuando los rodeamos, atacan en todas direcciones. ¿Intentan ganar o solo morir gloriosamente? Su superior preguntó, ya no lo sé, pero sé esto. Cada vez que luchamos contra ellos, perdemos naves y personas. Cada vez que luchan contra nosotros, se hacen más fuertes. El punto de inflexión llegó en la batalla de Wolf 359. La almirante Sullivan había traído a toda su flota para enfrentarse a la mayor fuerza de hegemonía jamás reunida, 300 naves enemigas contra 60 naves humanas. Creen que los números ganarán. Sullivan les dijo a sus capitanes, demostrémosles lo que pueden hacer los destructores. La flota humana cargó directamente al centro de la formación de la Hegemony. En lugar de librar una cuidadosa batalla defensiva, dividieron la fuerza enemiga por la mitad y atacaron ambas partes simultáneamente. Almirante, estamos recibiendo grandes daños, informó el capitán Jones del US Defiance. ¿Aún pueden luchar? Sí. Señora. Mi nave está medio destruida, pero todas las armas siguen funcionando, así que sigan disparando. La batalla duró 8 horas. Cuando terminó, la Hegemony había perdido 200 naves y se retiró con el resto. Los humanos habían perdido 12 naves, pero ninguna se había rendido. La noticia de la victoria se extendió rápidamente por la galaxia. Las especies que habían sido esclavizadas durante décadas comenzaron a susurrar sobre los habitantes de los mundos de la muerte desde el alma. Algunos comenzaron a luchar. De vuelta contra sus amos hegemónicos, las operaciones de rescate del capitán Michei liberaron a más de 50.000 prisioneros de los campos hegemónicos. Estos alienígenas liberados contaron historias de soldados humanos que nunca se rindieron y que siguieron luchando sin importar lo gravemente heridos que estuvieran. Lucharon con heridas que nos habrían matado a la mayoría, dijo un prisionero rescatado. Un soldado humano tenía un brazo roto y sangraba por múltiples heridas, pero aún así me llevó a un lugar seguro. Los informes de inteligencia del comandante Blake revelaron que el liderazgo de la Hegemony estaba sumido en el caos. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que contraatacara con eficacia. Toda su doctrina militar se basaba en la intimidación, no en el combate real. Están empezando a retirar fuerzas de los sistemas fronterizos, informó Blake. Se están retirando para defender sus mundos centrales. El cambio más importante estaba ocurriendo entre las especies oprimidas. Por primera vez en generaciones, creían que la hegemonía podía ser derrotada. Los refugiados Celani se han convertido en símbolos de esperanza, informó el capitán Torres. Las especies que no se han defendido en décadas les preguntan cómo contactar con los humanos. El análisis del Dr. Foster de las batallas mostró por qué los humanos eran tan efectivos. No solo somos físicamente más fuertes, explicó. Tenemos una relación diferente con el dolor y el miedo. Otras especies dejan de luchar cuando están heridas o asustadas. Los humanos usan el dolor y el miedo como motivación para luchar con más fuerza. El almirante Sullivan recibió informes de las 12 zonas de batalla. En todos los sistemas, las fuerzas humanas habían logrado sus objetivos. Las fuerzas de la hegemonía se estaban retirando. Los prisioneros estaban siendo liberados y las especies esclavizadas estaban comenzando a resistirse. La fase 1 está completa, anunció al comando terrestre. Hemos demostrado que la hegemonía puede ser derrotada. Ahora viene la parte difícil. La respuesta del presidente Han fue inmediata. ¿Cuál es la parte difícil? Ahora tenemos que averiguar qué hacer con la mitad de la galaxia que nos busca como líderes. Y aún tenemos que lidiar con esa flota hegemónica que se dirige hacia la Tierra. Mientras Sullivan se preparaba para la siguiente fase de la guerra, se dio cuenta de que la humanidad había cruzado una línea. Ya no se defendían a sí mismos. Se habían convertido en la esperanza de libertad de la galaxia. El gigante dormido estaba completamente despierto y estaba furioso. La hegemonía había gobernado a través del miedo durante siglos. Ahora estaban a punto de aprender lo que se sentía tener miedo. La embajadora Ellen Price se encontraba en el gran salón de lo que una vez fue el edificio capital de la hegemonía. Hace 6 meses, este lugar había sido el centro de un imperio que controlaba la mitad de la galaxia. Hoy albergaba el primer Consejo Galáctico de la Libertad con representantes de más de 200 especies. La guerra había terminado hace 3 semanas, cuando la última flota de la hegemonía se rindió al almirante Sullivan cerca del sistema Vega. Lo que comenzó como una misión de rescate para los Celani se había convertido en liberación de una galaxia entera.
La delegación humana reconoce a la representante de Alter Prime, anunció Ellen desde la plataforma de oradores. Todavía se estaba acostumbrando a su nuevo trabajo como la primera diplomática galáctica de la Tierra. Zanterra, una alienígena alta de piel azul y 4 brazos, se puso de pie para hablar. Deseamos agradecer formalmente a los humanos por liberar nuestro mundo del control hegemónico. Solicitamos la membresía en la Alianza de Especies Libres. Solicitud aprobada. Ellen respondió, era la 47ª solicitud de este tipo esta semana. El almirante de flota Jake Morrison, quien había sido ascendido de su antiguo trabajo monitoreando señales espaciales, entró en la sala con un mensaje urgente. Embajador Price, necesitamos hablar en privado. Ellen pidió un descanso y siguió a Jake a una sala de reuniones más pequeña. Con ellos estaba Tom Bradley, el nuevo director de Asuntos Coloniales de la Tierra, y Kate Barr, quien ahora servía como el enlace principal entre los humanos y la antigua especie hegemónica. ¿Cuál es el problema?, preguntó Ellen. Buenas y malas noticias. Jake respondió. La buena noticia es que hemos recibido los documentos formales de rendición del último 3 sistemas que resisten la hegemonía. La guerra ha terminado oficialmente y las malas noticias 17 especies diferentes nos han pedido ayuda para resolver disputas territoriales. 23 otras quieren que ayudemos a reconstruir sus gobiernos y 41 especies han solicitado protección militar humana. Mientras establecen nuevas colonias, Tom Bradley suspiró. En 6 meses hemos pasado de especies desconocidas a la fuerza más poderosa de la galaxia. Todos esperan que resolvamos sus problemas. Qatar habló en su cuidadoso inglés. Debes entender que la mayoría de estas especies han sido esclavizadas por generaciones, no saben cómo gobernarse a sí mismas ni defender sus mundos. Te miran porque eres quien las liberó. Ellen se sentó pesadamente cuando aceptó este trabajo. Pensó que estaría negociando con 1 o 2 gobiernos alienígenas. En cambio, estaba tratando de organizar una galaxia entera. ¿Cómo están manejando nuestras colonias la expansión? Ella le preguntó a Tom. Mejor de lo esperado. Hemos establecido 47 nuevos asentamientos humanos en los últimos 6 meses. La mayoría de ellos están en mundos que otras especies consideran demasiado peligrosos para vivir. Jake se rió. Mundos de la muerte. Perfecto para los habitantes de los mundos de la muerte. Lo asombroso es lo rápido que. Y los estamos haciendo habitables. Tom continuó. Ingeniería humana. Los equipos están convirtiendo planetas hostiles en mundos ajardinados en solo unos meses. Otras especies dicen que es imposible, pero lo estamos haciendo de todos modos. Kate Barr asintió. La galaxia ha aprendido que cuando los humanos dicen que algo se puede hacer, se hará incluso si parece imposible. Ellen revisó informes de todo el espacio humano. La población de la Tierra se estaba expandiendo más rápido de lo que nadie había imaginado. Los humanos se estaban asentando en mundos de alta gravedad, planetas con atmósferas tóxicas y sistemas con niveles de radiación peligrosos. Lugares donde ninguna otra especie podría sobrevivir. ¿Qué pasa con los antiguos líderes de la hegemonía?, preguntó Ellen. La mayoría de ellos han solicitado asilo. Jake respondió, están aterrorizados de que sus antiguos súbditos busquen venganza. Hemos acordado protegerlos a cambio de una cooperación completa con las investigaciones de crímenes de guerra. ¿De verdad vamos a protegerlos? Sí. Es lo que hacen los humanos. Protegemos a las personas, incluso a nuestros antiguos enemigos. Esta decisión había causado controversia tanto en la Tierra como entre las especies liberadas. Muchos extraterrestres no podían entender por qué los humanos protegerían a los mismos líderes, quienes los habían oprimido durante siglos. Porque el presidente Hang explicó en su discurso galáctico, la justicia es diferente de la venganza. Luchamos para proteger a los inocentes, no para castigar a los culpables. Ellen regresó al gran salón donde el Consejo de Libertad Galáctica seguía reunido. La sesión de la tarde se dedicó a establecer acuerdos comerciales entre especies a las que nunca se les había permitido comunicarse bajo el régimen hegemónico. La delegación Centauri ofrece compartir su tecnología agrícola a cambio de equipo minero humano. El orador anunció que aceptaba y respondió el representante de las colonias Taeti. Estas negociaciones habrían sido imposibles bajo el régimen hegemónico. El antiguo imperio había mantenido a las diferentes especies aisladas, comerciando únicamente con funcionarios hegemónicos. Ahora, por primera vez en siglos, la galaxia se estaba convirtiendo en una verdadera comunidad. La doctora Linda Foster había llegado de la Tierra para presentar su última investigación sobre biología humana y alienígena. Sus hallazgos habían asombrado a los científicos de toda la galaxia.
Los humanos pueden sobrevivir en entornos que matarían al 90% de las especies conocidas, explicó a los delegados reunidos. Pero lo más importante es que los humanos pueden ayudar a otras especies a adaptarse a entornos hostiles. Estamos desarrollando tecnologías que permitirán a cualquiera vivir en cualquier lugar. Esto ya estaba sucediendo en docenas de mundos. Ingenieros humanos construían ciudades abovedadas en los planetas sin aire, colonias submarinas, en mundos oceánicos y plataformas flotantes en las atmósferas de gigantes gaseosos. Lugares que habían sido considerados inhabitables se estaban convirtiendo en nuevos hogares para refugiados de la guerra. El cambio más dramático fue en cómo las especies veían el conflicto. Durante generaciones, a la galaxia se le había enseñado que la violencia era primitiva y no civilizada. La hegemonía había usado esta creencia para controlar a todos. Hemos aprendido algo importante de los humanos, anunció el anciano Sitrak del Consejo Proyon. A veces, luchar es necesario para proteger lo que es preciado. Solicitamos a los instructores humanos que enseñen a nuestros jóvenes defensa personal básica. Esta solicitud fue repetida por docenas de otras especies. Por primera vez, los alienígenas pacíficos estaban aprendiendo que podían defenderse de los agresores y opresores. Ellen estaba muy orgullosa de los tratados de protección. 41 especies habían firmado acuerdos con la Tierra para la defensa mutua. No era un imperio como la hegemonía. Era una alianza voluntaria basada en la cooperación y valores compartidos. Cualquier especie puede abandonar la alianza en cualquier momento. Ellen explicó a un grupo de reporteros: no somos conquistadores. Somos socios. El mayor desafío fue gestionar la humanidad. Rápida expansión. En tan solo 6 meses, los asentamientos humanos se habían extendido por 200 sistemas estelares. Cada colonia era independiente, pero permanecía conectada a la Tierra a través del comercio y la comunicación. No estamos construyendo un imperio, dijo Tom Bradley al Consejo Colonial. Estamos construyendo una red de comunidades humanas libres que puedan ayudarse mutuamente y trabajar con vecinos extraterrestres. Las antiguas especies de la Hegemony estaban asombradas por este enfoque. Nunca habían visto una especie poderosa que no intentara controlar a todos a su alrededor. Al terminar la sesión del día, él encaminó hacia la plataforma de observación del edificio. La capital del planeta se extendía bajo ella, mostrando los asombrosos cambios de los últimos 6 meses. Los equipos de construcción humanos trabajaron junto a los extraterrestres para reconstruir lo que la guerra había destruido. Niños de una docena de especies diferentes jugaban juntos en las calles. Antiguos enemigos ahora intercambiaban bienes y compartían tecnologías. Kaitba se unió a ella en la plataforma. Las profecías de mi pueblo hablaban de un tiempo en que las estrellas serían libres. Dijo en voz baja. Dijeron que la salvación vendría del lugar más inesperado. Nunca imaginé que vendría de la especie que todos conocemos. Ellen sonrió, la más temida. No damos miedo una vez que nos conoces. Quizás, pero sigue siendo peligroso. Peligroso para los abusadores, los tiranos y cualquiera que piense que el poder da el derecho. Buena Ellen. Respondió, la galaxia necesita seguir siendo peligrosa por las razones correctas. 5 años después, Ellen se paró en el mismo lugar y observó una galaxia completamente transformada. La Tierra lideró una alianza de 300 especies repartidas en miles de mundos. Los antiguos territorios de hegemonía se habían convertido en democracias prósperas. Los antiguos mundos esclavistas ahora eran centros de arte, ciencia y comercio. Los humanos ya no eran llamados mundos de la muerte como un insulto. El término se había convertido en una insignia de honor que representaba coraje, determinación y la voluntad de proteger a los demás sin importar el costo. Nuevas amenazas habían surgido más allá del límite de la galaxia, pero se enfrentaban a una oposición unida. Las especies que una vez se habían acobardado por el miedo ahora estaban unidas con sus aliados humanos, listas para luchar por su libertad. Ellen recibió un mensaje de la Tierra. Se había detectado otra señal de socorro alienígena, esta vez de una galaxia lejana, donde un régimen opresivo estaba destruyendo mundos pacíficos. Sonrió al leer la respuesta del almirante Sullivan. La Fuerza Expedicionaria Terran está lista para desplegarse. Lo tenemos. El gigante dormido estaba completamente despierto ahora, y el universo era un lugar más seguro. Lugar por el la humanidad había encontrado su propósito entre las estrellas no como conquistadores, sino como protectores, no como gobernantes, sino como amigos de aquellos que necesitaban ayuda. Los locos de Saúl se habían convertido en la esperanza de la galaxia y nunca dejarían que esa esperanza